Muy buenos días, amadas hermanas. Qué regalo tan precioso es comenzar este día juntas, buscando la voz del Espíritu Santo en medio del ruido del mundo. Hoy vamos a sumergirnos en una virtud muchas veces olvidada, malinterpretada o subestimada, pero que tiene un poder transformador en la vida del creyente: la mansedumbre. No es debilidad, no es pasividad, no es permitir abusos ni callar ante la injusticia. La mansedumbre es la octava virtud del fruto del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 es una de las expresiones más poderosas del carácter de Cristo en nosotras. Una mujer mansa no es una mujer sometida al miedo, sino una mujer libre, segura, firme pero en paz, porque sabe quién es, sabe quién la sostiene y sabe cómo actuar guiada por el Espíritu Santo y no por la carne. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu Espíritu Santo, por tu palabra, por tu presencia constante. Gracias por formar en nosotras tu carácter. Hoy queremos abrir el corazón por completo. No venimos a buscar más información, venimos a ser transformadas. Espíritu Santo, produce en nosotras la mansedumbre que solo tú puedes dar. Rompe las barreras que nos impiden caminar como verdaderas hijas tuyas. Queremos aprender a responder con sabiduría, a vivir con dominio propio, a reflejar tu ternura sin perder firmeza. Guíanos, háblanos, enséñanos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas veces, cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, nos enfocamos en el amor, el gozo, la paz, pero dejamos la mansedumbre casi al final, como si fuera una virtud menor. Sin embargo, la mansedumbre no es un adorno espiritual, es un testimonio viviente de que el Espíritu Santo gobierna nuestras reacciones. Es el resultado visible de una vida sujeta a Dios. En Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, la mansedumbre está colocada justo antes del dominio propio, y eso no es casualidad. Porque quien es manso sabe dominar sus impulsos, sus palabras, sus emociones, su poder. No porque no pueda defenderse, sino porque elige actuar según el Espíritu Santo y no según la carne. En griego, la palabra usada es praites, que significa no solo dulzura o humildad, sino una fuerza bajo control. En tiempos bíblicos, esta palabra era usada para describir a un caballo salvaje que había sido domado. Seguía siendo fuerte, pero su fuerza estaba sujeta a la voz del jinete. Así es la mujer mansa, poderosa, pero rendida, capaz, pero obediente. No reacciona por impulso, sino que responde desde una identidad espiritual firme. Y eso, en el mundo actual, es revolucionario, porque la cultura dice: hazte valer, no te dejes, devuélvele lo que te hizo. Pero el reino de Dios dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como herencia. En Mateo capítulo 5, versículo 5. Es decir, no los que gritan más fuerte, no los que imponen su voluntad, sino los que saben actuar con mansedumbre recibirán el legado de Dios. Pero no confundamos mansedumbre con silencio cómplice. Jesús fue manso, pero no cayó ante la injusticia. Confrontó a los fariseos, purificó el templo, denunció la hipocresía. Sin embargo, nunca lo hizo desde la ira incontrolada, sino desde la verdad llena de gracia. Su mansedumbre era fuego controlado, era una autoridad que no necesitaba humillar, era una firmeza que sabía cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Y ese es nuestro modelo, porque la mansedumbre no es dejar de hablar, es saber cómo hablar. No es evitar conflictos, es saber enfrentarlos desde el Espíritu Santo y no desde la carne. Un ejemplo poderoso lo vemos en Moisés. En Números capítulo 12, versículo 3, se dice que Moisés era más humilde que cualquier otro hombre en la tierra. La palabra hebrea usada ahí es anab. También puede traducirse como manso. Moisés
tuvo autoridad para guiar a un pueblo rebelde, enfrentar a Faraón, recibir la ley de Dios, pero lo hizo desde una humildad que dependía por completo del Señor, y aún así no era débil, era un líder, era un profeta, era un intercesor. Su mansedumbre no lo hizo pasivo, lo hizo sensible a la voz de Dios, y eso es clave. La mansedumbre afina tu oído espiritual, te hace lenta para la ira, pero rápida para oír a Dios. En el mundo actual, muchas mujeres han sido condicionadas a ver la mansedumbre como una amenaza a su dignidad. Pero el Evangelio restaura esa visión. La mansedumbre no te quita dignidad, te la afirma, porque cuando eres mansa en el espíritu, no necesitas probar tu valor en cada discusión, ni demostrar tu punto con gritos o manipulación. Tu identidad está firme en Dios, y eso te permite actuar con serenidad en medio del caos, con sabiduría en medio del conflicto, con firmeza en medio del ataque. No porque no sientas, sino porque estás rendida. No porque no te afecte, sino porque sabes quién pelea por ti. Una mujer mansa no es una mujer callada, es una mujer gobernada por el Espíritu Santo. Y eso implica saber cuándo responder con suavidad, cuándo guardar silencio, cuándo poner límites, cuándo actuar con fuerza. La mansedumbre es como una brújula interna que te permite actuar con discernimiento. Y es fruto del Espíritu Santo porque no se puede fingir. Puedes fingir sonrisa, fingir paciencia, fingir religiosidad, pero no puedes fingir mansedumbre, porque la mansedumbre verdadera nace del quebrantamiento, nace de haber pasado por el fuego de Dios, nace de haber soltado el orgullo, la necesidad de tener siempre la razón, el deseo de vengarte, el ego herido. Y eso solo lo produce el Espíritu Santo en ti. Y cuando el Espíritu Santo ha producido esa mansedumbre en ti, empiezas a notar un cambio radical en tus relaciones. Ya no reaccionas como antes, ya no te apresuras a defenderte con palabras hirientes, ya no sientes la necesidad de tener la última palabra. No porque hayas perdido la fuerza, sino porque ahora vives desde otra fuente, la del carácter de Cristo formado en ti. En Efesios capítulo 4, versículo 2, se nos exhorta a vivir con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros con amor. Esta no es una sugerencia emocional, es un llamado espiritual. Dios no nos está pidiendo que nos anulemos, sino que aprendamos a canalizar lo que sentimos desde su perspectiva. Y esto no es fácil, porque la mansedumbre va en contra de nuestro instinto humano. Requiere morir al ego cada día, requiere depender del Espíritu Santo momento a momento, pero es ahí donde comienza la verdadera transformación. Una mujer mansa puede tener una opinión firme sin necesidad de levantar la voz. Puede corregir con ternura sin perder autoridad. Puede enfrentar una traición sin buscar venganza, porque su seguridad no está en su argumento, sino en su relación con Dios. Y eso la convierte en una influencia poderosa. En su hogar, su voz calma tormentas. En su iglesia, su presencia edifica. En su entorno, su manera de actuar revela que Cristo vive en ella. Es sal, es luz, no necesita imponerse, porque su sola presencia refleja que hay algo diferente en su interior. Como dijo Pedro en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 4, lo que hace hermosa a una mujer es su carácter afable y tranquilo, que no cambia y que vale mucho delante de Dios. En el original griego, ese carácter tranquilo es esouchos, que habla de una paz interior que no depende de las circunstancias, esa quietud poderosa que viene de confiar completamente en el Señor. Pero ¿cómo cultivamos esa mansedumbre? No es cuestión de personalidad, sino de rendición. Hay mujeres extrovertidas que son profundamente mansas y hay mujeres silenciosas que no lo son.
porque la mansedumbre no tiene que ver con volumen, sino con gobierno interior, y eso se forma en la presencia de Dios. Cuando oras y no usas tus labios solo para hablar, sino también para escuchar. Cuando lees la palabra no solo para aprender, sino para que ella te confronte. Cuando permites que el Espíritu Santo te muestre tu orgullo, tu autosuficiencia, tu necesidad de control. Y ahí, en ese espacio sagrado de rendición, Dios comienza a moldearte. Y sí, habrá momentos en que falles, que reacciones como no querías, que hables más de la cuenta, pero no te condenes, vuelve a su presencia, pide perdón, vuelve a comenzar, porque la mansedumbre no se produce de un día para otro, es fruto, y todo fruto lleva proceso. Primero la semilla, luego la raíz, luego el brote, y con el tiempo el carácter de Cristo comienza a hacerse visible, no de forma ruidosa, sino constante, no para que te admiren, sino para que Él sea glorificado. En un mundo que idolatra la fuerza externa, la mansedumbre es un acto de rebeldía santa. Es una declaración al sistema de este mundo. Mi valor no está en lo que grito, sino a quién pertenezco. Es una forma de resistir sin agresión, de afirmar sin soberbia, de corregir sin herir. Y cuando esa virtud se establece en ti, comienzas a experimentar una nueva dimensión de libertad, porque ya no reaccionas desde el dolor, sino desde la sanidad. Ya no hablas desde la herida, sino desde la plenitud. Ya no enfrentas desde la carencia, sino desde la abundancia del Espíritu Santo. Y esa libertad es contagiosa. Las mujeres mansas se convierten en sanadoras emocionales, porque donde hay mansedumbre hay espacio para el otro, hay lugar para el arrepentimiento, para la restauración, para la reconciliación. La mansedumbre no cierra puertas, las abre, no impone barreras, construye puentes. Por eso Jesús pudo decir en Mateo capítulo 11 versículo 29, «Pongan mi yugo sobre sus hombros y aprendan de mí. Yo soy bondadoso y humilde de corazón, y con mi yugo podrán descansar». Jesús se define a sí mismo como manso y nos invita a aprender de Él, no como un maestro distante, sino como un pastor que camina con sus ovejas, que enseña con amor, que transforma con gracia, que guía con ternura. Y tú puedes seguir ese ejemplo. No necesitas cambiar tu esencia, pero sí permitir que el Espíritu Santo moldee tu carácter, porque la mansedumbre no elimina tu voz, la afina. No borra tu fuerza, la consagra. No te hace menos, te hace más parecida a Cristo. Y esa es nuestra meta. No vivir según la carne, sino según el Espíritu. No reaccionar como antes, sino responder como nuevas criaturas. No ser controladas por las emociones, sino gobernadas por el Espíritu Santo. Porque ahí, en esa vida mansa, está la verdadera autoridad. No la que viene de imponerse, sino la que viene de reflejar al Rey. Y cuando esa autoridad espiritual empieza a fluir desde una mansedumbre auténtica, ya no necesitas defenderte con argumentos, ni forzar que los demás te valoren, ni buscar aprobación externa para sentirte valiosa. Porque el que ha aprendido a vivir en mansedumbre ha entendido que su valor no depende de cómo lo traten, sino de a quién pertenece. Y tú, mujer de Dios, perteneces al Altísimo. Fuiste comprada por precio. Tu identidad no se basa en lo que haces, ni en lo que otros opinan de ti, sino en lo que Cristo ya dijo de ti en la cruz. Eres amada, eres mía, eres suficiente. Por eso, la mansedumbre se convierte en una manifestación visible del Evangelio vivido. No es una virtud silenciosa, es una declaración del reino. Cada vez que eliges la mansedumbre en lugar de la reacción impulsiva, estás diciendo, el Espíritu Santo gobierna mi vida. Estás manifestando que la carne ha sido crucificada y que ya no vives tú, sino Cristo en ti. Gálatas capítulo 2, versículo 20 lo expresa con claridad. Ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí.
Eso es exactamente lo que produce la mansedumbre, un espacio para que Cristo se manifieste a través de ti, especialmente en los momentos de tensión, de conflicto y de prueba. Mira cómo esto se aplica de forma práctica. Imagina una conversación en la que te acusan injustamente. Antes quizás habrías alzado la voz, te habrías defendido con fuerza, tal vez incluso habrías herido con tus palabras. Pero ahora, por el fruto del Espíritu Santo en ti, eliges escuchar antes de hablar. Respondes con sabiduría, no cedes al enojo, no buscas venganza, hablas con verdad, pero con ternura. Y eso, aunque parezca pequeño, cambia el ambiente, transforma el conflicto, porque donde reina la mansedumbre, hay lugar para el Espíritu Santo. En Santiago capítulo 3, versículo 13, hace una pregunta clave. ¿Hay entre ustedes alguien sabio y entendido? Que lo demuestre con su buena conducta y con humildad y sabiduría en lo que hace. En otras versiones se traduce como mansedumbre de sabiduría, es decir, una sabiduría que no busca brillar, sino servir, una sabiduría que no se exalta, sino que edifica. Eso es lo que Dios busca formar en ti, una mujer sabia, no por lo mucho que habla, sino por cómo vive, por cómo responde, por cómo refleja a Jesús. Y la mansedumbre no solo bendice a los que te rodean, también te sana a ti, porque muchas de nuestras luchas internas vienen de no saber soltar el control, de querer imponer nuestra voluntad, de reaccionar desde heridas pasadas. Pero cuando el Espíritu Santo te conduce en mansedumbre, aprendes a soltar, a confiar, a descansar. Aprendes a decir, no tengo que ganar esta discusión, no necesito demostrar nada, Dios conoce mi corazón. Y eso trae descanso, porque el alma no fue creada para vivir en modo defensa, fue creada para descansar en Dios. La mansedumbre también te posiciona para recibir más de Dios. En Santiago capítulo 1, versículo 21 dice, acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, pues tiene poder para salvarlos. Esa humildad es la misma raíz griega de mansedumbre. Solo un corazón manso puede recibir la palabra y permitir que dé fruto, porque un corazón orgulloso la filtra, la cuestiona, la resiste. Pero un corazón manso la abraza, la honra, la obedece. Y allí, en ese terreno fértil, el Espíritu Santo planta semillas que se convertirán en fruto abundante. Querida hermana, si tú has sentido que esta virtud te falta, no te sientas menos. La mansedumbre no es algo que se impone, es algo que se forma. Y el Espíritu Santo está dispuesto a formarla en ti. A veces lo hará a través de pruebas, de relaciones difíciles, de momentos donde sientes que todo dentro de ti quiere gritar y sin embargo eliges orar. Momentos donde podrías vengarte, pero eliges bendecir. Momentos donde podrías cerrar el corazón, pero eliges amar. Cada vez que eliges el camino de Cristo, estás permitiendo que su fruto crezca en ti. Y cuando la mansedumbre madura en tu carácter, la gente comenzará a notarlo. Tal vez no con palabras, pero sí con respeto. Dirán, esa mujer tiene algo distinto, tiene paz, tiene firmeza, tiene una sabiduría que no viene de este mundo. Y esa será la mejor predicación, porque no ganaremos al mundo con gritos, sino con frutos. No convenceremos con imposiciones, sino con vidas transformadas. La mansedumbre es una señal de madurez, de profundidad, de comunión con Dios, y es una herencia que puedes cultivar, transmitir y modelar para las generaciones que vienen detrás. Quiero compartirte 5 puntos clave de este devocional. Punto número 1. La mansedumbre no es debilidad, sino fuerza controlada por el Espíritu Santo. Es una señal clara de madurez espiritual. Punto número 2.
Es una virtud que transforma relaciones, desactiva conflictos y refleja el carácter de Cristo en situaciones difíciles. Punto número 3. No nace de la personalidad, sino de la rendición constante al Espíritu Santo y del quebrantamiento delante de Dios. Punto número 4. La mansedumbre trae descanso interior, rompe con el ciclo del orgullo y permite que la palabra de Dios dé fruto en el corazón. Punto número 5. Una mujer mansa impacta con su testimonio silencioso pero poderoso, convirtiéndose en luz en medio de un mundo ruidoso. Demos gracias al Señor. Señor Jesús, gracias por mostrarnos hoy el valor eterno de la mansedumbre. Gracias porque tú mismo nos diste el ejemplo, no defendiendo tu causa con violencia, sino entregándote en obediencia por amor. Hoy reconocemos que muchas veces hemos reaccionado con orgullo, con enojo, con necesidad de tener la razón. Perdónanos y enséñanos a vivir de otra manera. Espíritu Santo, forma en nosotras la mansedumbre que solo tú puedes producir. Que nuestra fuerza esté bajo tu control, que nuestra voz se afine a tu voz, que nuestras decisiones estén marcadas por tu sabiduría. Ayúdanos a reflejarte en cada palabra, en cada reacción, en cada conversación. Queremos ser mujeres de influencia, no por lo que imponemos, sino por lo que transmitimos. Mujeres firmes, pero sensibles a tu guía. Que la mansedumbre sea parte viva de nuestro testimonio y que quienes nos rodean puedan ver en nosotras a Cristo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si este devocional ha sido de bendición para tu vida, recuerda compartirlo con otra mujer. Dale like a este video y suscríbete al canal. Bendiciones a tu vida.